Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, tú eres mi protector, gloria sea al Salvador, por su amor. Manifiesta tu poder santificado, para que yo postrado adore ante tus pies. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Sea bendito y glorificado por la eternidad. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar.
Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor. Saludos, apreciadas ovejas. Estamos en la serie Vivamos en la Gracia para la Gloria de Dios. Hemos venido haciendo este estudio en las últimas semanas. Apenas estamos realmente empezando el estudio de la carta de Jacobo, más conocida como la carta de Santiago. Bien, si se perdió las predicaciones anteriores, las puedes escuchar en nuestra página web redilnorte.org en la pestaña Predicaciones. Así que permítame, voy a sincronizar pantalla con ustedes. Permítanme. Estamos estudiando los versículos 2 al 18. Estos versículos los hemos titulado Vivo la gracia cuando veo las pruebas como una forma de acercarme a Dios íntimamente. Estudiamos los versículos 2 al 5, estudiamos también versículos 6 al 8 la semana pasada, y hoy vamos a estudiar versículos 9 al 11. Así que les invito a que leamos estos versículos. Puede ahí cotejar con la versión bíblica que tenga. Yo estoy usando para este estudio, que es un estudio versículo a versículo, entonces estoy usando una versión más literal como la Nueva Biblia de las Américas, Así que permítame leerles este pasaje. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Les invito para que tengamos un momento de oración ahí donde está. Cierre los ojos para mayor reverencia por un momento
Y pidámosle al Espíritu Santo que tome control de nuestro ser en este instante, que nos podamos concentrar para poder escuchar la voz de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Padre, por mi parte, yo te pido, Señor, que pueda ser un canal de bendición, que a través de esta exposición de esta carta de Santiago, de la carta de Jacobo, Señor, podamos realmente todos seguir creciendo, Señor, seguir creciendo en madurez espiritual, y sobre todo que nuestro carácter se vaya forjando cada día, un carácter que cada día se parezca más a Jesucristo. Te pedimos, Espíritu Santo, de manera muy especial, que nos des una unción de conocimiento y de sabiduría de lo alto, Señor. Esa sabiduría que viene de lo alto para poder entender, comprender, pero sobre todo obedecer, aplicar tu bendita palabra. Quedamos entonces a tus pies, amado Jesús, para que nos enseñes a través de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén y amén. Bien, Jacobo nos está hablando sobre cómo un creyente debe de afrontar las pruebas y va a usar 17 versículos al iniciar su carta para hablarnos varias cosas con respecto a las crisis y dificultades de la vida. Y para ayudarle en la recordación de esta porción de la carta, yo les he regalado un acrónimo. Recuerden que yo tengo un lema, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo enseño? Para que siempre lo recuerdes, para que siempre lo recuerdes. Entonces, utilizo acrónimos. Esta es una metodología para memorización. Entonces, ahí les regalo la palabra prueba. Con esa palabra vamos a estar estudiando esta primera porción de la carta de Jacobo. Ya vimos las 3 primeras letras, ¿cierto? Ya vimos las 3 primeras letras. Permítame, ahí sincronizo pantalla. En primer lugar, estuvimos viendo propósito y naturaleza de las pruebas. Eso lo vimos versículos 2 al 4. Después estuvimos viendo en el versículo 5 relacionando las pruebas con la oración. La semana pasada estuvimos hablando sobre una advertencia al orar, y estuvimos viendo versículos 6 al versículo 8, versículo 6 al versículo 8. Hoy vamos a ver nuestra cuarta letra de nuestro acrónimo y vamos a estar compartiendo en el día de hoy economía y pruebas, nuestra economía y las pruebas. Y vamos a leer entonces versículos 9 al 11 y dice así la palabra del Señor. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Ya he mencionado que muchos comentaristas bíblicos no ven una estructura coherente en la carta de Jacobo. Eso lo estuve mencionando sobre todo al comienzo de la carta, y sobre todo que no ven una estructura coherente debido a los cambios a veces aparentemente bruscos, ¿cierto?, que hace Jacobo cuando está abordando un determinado tema, como es el caso en el que nos encontramos, donde Jacobo viene hablando de las pruebas y ahora pasa a hablarnos de los pobres y de los ricos. Y este tipo de abordaje a la carta de Jacobo, que es, como les mencionaba en alguna oportunidad, que ven en cierta manera como una colcha de retazos, como decimos nosotros en el argot colombiano, como una colcha de retazos, ¿cierto? Como un cúmulo de enseñanzas, de temas, de ética. Este tipo de abordaje a la carta de Jacobo se agrava cuando vemos cómo la mayoría de versiones bíblicas no tienen en cuenta la conexión que hay entre el comienzo del versículo 9 y los versículos anteriores. Jacobo empieza con una conjunción griega que se puede traducir pero, se puede traducir más bien, antes bien. Entonces, la versión que estamos usando como base para nuestro estudio de la carta de Jacobo, que es la Nueva Biblia de las Américas, es una de las pocas versiones que tienen en cuenta esta conexión con los versículos anteriores, y empieza el versículo 9 diciendo pero. Y ese pero ya está conectando lo que va a decir con los versículos anteriores, los versículos 2 al 8, donde Jacobo ha venido hablando de tener gozo en medio de las pruebas. Jacobo nos va a hablar de una de las pruebas más difíciles
por las que tiene que atravesar un cristiano, y es la prueba relacionada con la economía, las pruebas relacionadas con las finanzas. Nos va a presentar a modo de contraste las pruebas que enfrentan tanto los pobres como los ricos. Y él empieza diciendo que el hermano de condición humilde, versículo 9, que el hermano de condición humilde. Aunque Jacobo está hablando de los creyentes pobres, no usa este término, no usa el término pobres, sino que lo llama hermano de condición humilde. Recordemos que Jacobo dirige la carta a los creyentes que por causa de la persecución han tenido que salir de Jerusalén a otras regiones, y ahora muchos de ellos se encuentran pasando una gran prueba económica. Pero estos creyentes pobres también deben asumir una buena actitud. Esa es la enseñanza de Jacobo. Deben asumir una buena actitud frente a las pruebas, una actitud de gozo, una actitud más bien de confianza en Dios en medio de sus dificultades. Y además, Jacobo hace una invitación que nos queda en cierta manera un poco sorprendidos cuando no entendemos el contexto. Pero ya entendiendo el contexto, vamos a entender un poco más las palabras de Jacobo cuando hace una invitación y dice que se gloríe, hablando del hermano de condición humilde, que se gloríe en su alta posición. La invitación es a que el pobre recuerde que aunque es pobre materialmente hablando, él es rico en el plano espiritual. Quizá no tenga una alta posición en la sociedad, pero tiene una alta posición espiritual como hijo y ciudadano del reino de los cielos. Y esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando en cierta oportunidad escribió, cuando le habló a la iglesia de Filipos, una iglesia que él amaba mucho, y le dijo estas palabras en el capítulo 3, versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir el Salvador, Jesucristo. Vuelvo a leer este texto. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Pero lo interesante es que esta es más que una simple invitación a reflexionar en nuestro estado espiritual. Esta es una exhortación a obedecer, a cambiar de actitud, pues la forma gramatical que usa Jacobo es nuevamente un imperativo, es decir, esta es una orden a no ver la vida desde la óptica materialista, sino desde la óptica espiritual, algo que se debe hacer todos los días. Eso es lo que Jacobo nos está diciendo en su estructura gramatical. Es un imperativo, es una orden y es algo que hay que hacer todos los días. Más adelante Jacobo vuelve sobre este punto y en el capítulo 2, aunque después estaremos hablando de ese texto, pero en el capítulo 2, versículo 5, dice así Jacobo: hermanos míos amados, escuchen, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. De ahí la exhortación a los pobres de sentirse orgullosos de su alta posición en el reino de los cielos. Y ahora Jacobo pasa a hablarle a los creyentes ricos y les dice que ellos también deben de gloriarse. Y así dice el versículo 10, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación. El mandato para los ricos es igual que el mandato para los pobres, el cual consiste en gloriarse, pero en este caso, a gloriarse en su humillación. Jacobo les recuerda a los hermanos pobres que ellos son ricos espirituales, pero a los ricos les recuerda que ellos son pobres espiritualmente hablando. Y cuando digo pobres espiritualmente hablando, no es por la carencia de bienes materiales, sino que les recuerda que ellos son esclavos de Jesucristo. Y ahí recordamos las palabras de Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, los pobres en espíritu. Entonces, lo que está hablando aquí Jacobo es básicamente que los ricos no deben de depositar su confianza en las riquezas materiales, palabras que concuerdan con las dichas por el profeta Jeremías, cuando en alguna oportunidad, hablándole a las clases sociales altas sobre todo, Jeremías le dice estas palabras fuertes en el capítulo 9,
versículo 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Ahora Jacobo va a mencionar algunas razones de por qué el rico no debe confiar en las riquezas, sino gloriarse en su humillación. Y continúa el versículo 10 diciendo: pues él, hablando del rico, pues él pasará como la flor de la hierba. De nuevo, Jacobo va a usar ilustraciones de la naturaleza. Recuerde que estuvo hablando sobre las olas del mar, ¿cierto? Nos acabó de hablar de las olas del mar, de lo que compartimos la semana pasada, pero ahora nos va a hablar de la flor de la hierba. Esta última metáfora es mencionada en muchos lugares en el Antiguo Testamento, pero sobre todo algo que parece ser que Jacobo está citando al profeta Isaías, cuando dice en el capítulo 40, versículo 7, se seca la hierba, se marchita la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. La verdad aquí entonces es que la vida del rico será tan transitoria y efímera como la flor del campo, la flor de la hierba. Y esta transitoriedad será explicada por Jacobo en el versículo 11, donde nos dará una segunda razón para que el rico se gloríe en su humillación. Y así entonces empieza el versículo 11 diciendo: porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Siguiendo con su metáfora, Jacobo va a describir el proceso de cómo se marchita una flor de la hierba usando 4 verbos. Habla de sale, habla de seca, cae y perece. Esta metáfora es aplicada al rico. Ahora, no tanto al rico en sí mismo, sino a sus posesiones materiales, ya que el problema aquí no es que sea rico, pues en la iglesia del Señor hay ricos y también hay pobres. El problema no son las riquezas, sino el amor a las riquezas. De ahí que Jacobo termine diciendo: así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. El adverbio que usa Jacobo, así también, deja claro el paralelismo entre lo que ocurre a una flor de la hierba y lo que le ocurre a un rico. Las riquezas son efímeras, pueden desaparecer en un momento, de ahí que el rico no debe poner su confianza en ellas. Muchos de estos creyentes ricos que tuvieron que salir de Jerusalén a causa de la persecución, lo fueron perdiendo todo. Ahora están pasando por una gran prueba, pero la exhortación e invitación es a gozarse en medio de estas pruebas y a tener una fe fuerte para enfrentarlas. La próxima semana vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 1 de Jacobo, pero ahora quiero invitarles para que tengamos unas reflexiones finales. Los creyentes pobres, quisiera dirigirme un poquito en este momento a tantas familias que están en este momento con muchas carencias materiales. Los creyentes pobres deben enfrentar las pruebas de las carencias materiales con gozo y las deben de enfrentar con confianza en Dios, sabiendo que Dios tiene un propósito con sus vidas. Es por eso que la invitación es a no angustiarse por las necesidades que están pasando, a no tener doble ánimo o una mente dividida, sino a sentirse orgulloso por su identidad, pues son hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Jesús nos enseña en el Sermón de la Montaña que el creyente pobre debe confiar que Dios suplirá sus necesidades básicas. Y así lo dice en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6, versículo 31 y 32. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas
sus necesidades. El creyente pobre no debe enfocarse en sus carencias materiales. Debe de enfocarse en las cosas del reino de Dios. Después de Jesús invitar a sus discípulos a confiar en que Dios cuidará de sus necesidades básicas, terminó diciéndole estas palabras en el versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Tanto a creyentes pobres como a ricos, la invitación es a poner la mirada en las cosas del cielo y no poner la mirada en las cosas de la tierra. En el mismo Sermón de la Montaña, Jesús dijo en el capítulo 6, versículo 19 al 21, hablando de las riquezas: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y Pablo, escribiéndole a los colosenses, les dice en esta carta maravillosa, en el capítulo 3, versículo 1 al 3, Pablo dice estas palabras, hablándole a los creyentes: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Tanto a creyentes pobres como a ricos, la verdad para creer es que nuestra identidad no está en lo que tenemos, sino en lo que somos. Somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios y herederos juntamente con Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 2, versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y en la carta a los Romanos nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 17. Y así dice esta palabra: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 4, nos dice palabras similares. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Y siendo que las cosas materiales son efímeras, todos los creyentes en Cristo, de cualquier estrato socioeconómico, deben tener presente la declaración del apóstol Juan. Una declaración contundente en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Permítame leerles nuevamente este texto bíblico. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Acompáñeme y tengamos un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias en el día de hoy. Gracias por recordarnos, Señor, la posición tan alta en que nosotros estamos por haber entregado nuestras vidas a ti. O más bien, porque tú tuviste misericordia de nosotros en tu gracia y nos llamaste a formar parte de tu precioso reino. Ahora tenemos esa posición alta, Señor. Ahora, como hijos de Dios, somos coherederos juntamente con Jesucristo. Señor, gracias por recordarnos en el día de hoy que nuestro enfoque debe de estar en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, en las cosas del reino de los cielos, y que nuestro enfoque no debe de estar en las cosas materiales. Las cosas materiales son efímeras, se secan y pasan como una flor del campo, Señor, como una flor de la hierba. Cuando sale el sol,
y en un mismo día desaparece su hermosura. Señor, gracias, gracias, gracias porque hoy, Señor, abres nuestro entendimiento para que podamos entender que todos somos ricos espirituales, sea que seamos ricos o pobres, de clase media o de cualquier estrato socioeconómico, todos somos ricos espiritualmente hablando, Señor. Muchas gracias. Señor, tú no estás en contra de las riquezas, estás en contra del amor a las riquezas. Señor, ayúdanos, que cuando tengamos bienes materiales, que cuando tengamos recursos financieros en abundancia, podamos canalizarlos para usarlos según tu propósito y tu voluntad, y que nos acordemos de los pobres y que nos acordemos de suplir las necesidades de nuestros hermanos más necesitados. Señor, ayúdanos a invertir también en tu reino para que tu reino se siga extendiendo aquí en la tierra. Señor, gracias. No tenemos palabras, Señor, para expresar nuestra gratitud por todo lo que has hecho en nuestra vida, por todas las riquezas que has derramado en cada uno de nosotros. Y Señor, gracias por recordarnos ese texto maravilloso, recordarnos que el mundo es pasajero, el mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero gracias por recordarnos que el que hace la voluntad de Dios, el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre, vivirá por toda la eternidad al lado tuyo, junto a tu presencia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ante ti, haz tu obra, quiero agradarte a ti, quiero a ti honrarte, quiero a ti cantarte con todas las fuerzas de mi corazón, quiero a ti honrarte, quiero a ti cantarte con todas las fuerzas de mi corazón. He decidido ser esclavo por amor a tu lado. No me quiero separar de tu mano y a tu lado. Hacer tu voluntad. Vengo humillado ante ti, haz tu obra, quiero agradarte a ti, quiero a ti honrarte, quiero a ti cantarte con todas las fuerzas de mi corazón. Oh, quiero a ti honrarte, quiero a ti cantarte con todas las fuerzas de mi corazón. He decidido ser esclavo por amor a tu lado. No me quiero separar de tu hacer tu voluntad. Inclinaré mi oído, te escucho.
lucharé, porque enfermado de amor te seguiré. A tus puertas hoy veo